pero el Señor nos ha traído la lluvia temprana y traerá también la tardía. Bien, queremos comenzar. Ahí tenemos la figura del estudio en esta tarde, el Pentateuco, y ahí está también en el mismo diseño la Torah Haemet, que es la Torah, que contiene el Pentateuco, varios profetas, varios libros, no solo el Pentateuco, sino todo lo que constituye la Torah. Es uno de los libros maravillosos que yo tengo dentro de mi biblioteca, gracias a Dios. Y queremos partir hoy día para terminar en esta parte con el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 3. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Esa es la palabra del Señor para que le demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Santo es el Señor, bendito es el que vive por los siglos, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Bien, entonces entramos de lleno al estudio del Pentateuco. Siempre le hemos señalado a las personas que nos piden algún consejo sobre cómo leer la Biblia, tienen que partir leyéndola del Génesis, porque precisamente el Nuevo Testamento no se puede entender si no logramos comprender, generalmente por supuesto, el Antiguo Testamento, y usted va a ver por qué es así. Bien, la semana pasada estamos en el estudio del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y donde leímos nosotros algo extraordinario que le dice Dios a Moisés que le señale al pueblo de Israel. Estamos físicamente ya a los pies del Sinaí. El pueblo salió de Egipto con gloria y majestad y estamos allí. Y quedamos la semana pasada en el cántico de Moisés, y lo que no alcanzamos a ver es el maná. El maná es una sustancia natural producida por una especie de cochinilla de humedad que se alimenta de las hojas del tamarisco que crece naturalmente en la península del Sinaí. Eso es normal. El milagro estriba en que la cantidad que apareció allí fue extraordinaria y suficiente para alimentar a más de 2 millones de personas. Eso es el maná. Ahí está, es una especie de cereal que Dios trajo en abundancia para su pueblo, porque la Biblia dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces Dios les trajo maná del cielo como cereal para hacer harina, para hacer pan, fideo, todo lo que ellos quisieran. Entonces, y gratis, hermano. Pareciera que hoy día el mundo va a tener cierta escasez en la línea alimentaria
porque hay menos producción y la demanda ha crecido exponencialmente. Y además, Dios les trajo codornices. Les dio un alimento base similar al trigo y además los alimentó con codornices, que ellas son unas aves que migran de África a través de la península del Sinaí, y Moisés ya lo había profetizado. Y las codornices son esas. Yo creo que todos las conocemos, no hemos comido los huevitos, son exquisitos los huevitos, y la codorniz también es muy sabrosa. Y Dios les dio abundancia, dice que se llenó el campamento de Israel de estas aves preciosas y hermosas, aves exquisitas. La codorniz hoy día es un plato que no se encuentra en cualquier restaurante, es de una exquisitez extraordinaria. Es decir, Dios le dio a Israel pan del cielo o maná del cielo, y le trajo carne del cielo y carne de ave, carne blanca, saludable, con alto nivel de proteínas, exquisita. Y pareciera que hoy día el mundo y la iglesia también requerirá de un milagro de Dios para alimentar a su iglesia, para alimentar a su pueblo. No lo olvidemos que Él es, como dice la Biblia, es el Iré. Algunos dicen Jiré, pero la palabra correcta es el Iré. Él como prefijo de Dios, el Dios proveedor. El Iré. Él es el que provee para un pueblo numeroso, como era el pueblo de Israel. Más de 2 millones de personas fueron los que salieron de Egipto para acampar en el Sinaí. Entonces, aquí entramos a la tercera parte del Éxodo, que va del capítulo 19 al 24. Y aquí hay un aspecto que lo hemos comentado y quiero que ustedes queden muy claro, por favor. El nacimiento de la nación de Israel en el Sinaí. Allí nace Israel. Es verdad que Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel, pero ahí era solamente un patriarca. Pero aquí, en esta ocasión, después de su salida portentosa de Egipto, el pueblo acampa en la meseta del Sinaí, en este monte santo y precioso. Y hay acontecimientos que preparan de una manera inmediata la institución de la alianza en el Sinaí. La promesa de Dios de que Él entrará en alianza con Israel y un retiro ordenado como preparación de la alianza. Dios le plantea algunos requisitos para que ellos puedan hacer esta alianza. ¿Y por qué es importante el reconocimiento de esta alianza? Porque esta alianza es la alianza del Sinaí. Y ahí está el Dios de Israel mostrando lo que conocemos como la teofanía de Dios, la aparición en la montaña sagrada, en el monte santo. Santo es el Señor. La Biblia dice: ¿quién subirá al monte santo? Dios bendiga a su iglesia. Y aquí Israel está acampando en la meseta de la montaña santa, el Sinaí, donde Dios se aparece en persona en aquella montaña para hacer un pacto. Y aquí está la gran teofanía del Sinaí, en la que Dios aparece o se manifiesta a sí mismo como dueño de la naturaleza. Ese es el primer nombre que la Torá dice al iniciar, dice al crear Elohim, dice la Torá. Elohim es el nombre que se le da a Dios como creador de todas las cosas que nosotros vemos, de toda la naturaleza. Él es Elohim, y a cuya presencia el aire, las nubes, el trueno, los relámpagos, el humo y el temblor de la tierra, todo dan elocuente testimonio. La Biblia dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de la montaña sagrada. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová
había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante: Santo es el Señor. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Esta es la aparición, la gran aparición de Dios sobre este monte para realizar un acto sagrado, la alianza del Sinaí. Esta montaña sagrada, Dios desciende porque Él es el Señor de todos los elementos, de los truenos, de los rayos, de los relámpagos, del viento, la lluvia, el sol, el mar, todas las cosas están debajo de sus pies. Dios desciende sobre el Sinaí para hacer alianza con el pueblo de Israel. El Pentateuco, como ya lo hemos visto, constituye una unidad y trata de la historia completa de la fundación del reino de Dios en la tierra. Este es el aspecto fundamental del Pentateuco, la fundación del reino de Dios en la tierra. Aquí Dios funda su reino con un pueblo, como ya leíamos, santo, un pueblo escogido de entre todas las naciones de la tierra. Este es el gran acontecimiento del Pentateuco, la fundación del reino de Dios en la tierra. Entonces, los acontecimientos que intervienen en el nacimiento de cualquier país o nación son los mismos que intervinieron en el nacimiento de Israel, con la única salvedad de que en el nacimiento de Israel como nación, ya en el nacimiento de Israel como nación, Dios se manifiesta de una manera portentosa, una manera extraordinaria. En las otras naciones que se fundaron no se vio la mano de Dios, pero en la constitución de Israel la mano de Dios se ve gloriosa, portentosa, con todos los milagros de las plagas de Egipto y la salida y el cruce del Mar Rojo. Dios mismo fundó su reino en la tierra. Para la fundación de una nación se requieren tres aspectos para constituirla. Esto es relevante. Cuando hablamos de nación, estamos hablando de la agrupación de personas con un mismo lenguaje, una cultura común y una historia común y una patria común. Y país es una nación que está circunscrita a un terreno físico. Eso es un país. Y la nación traspasa las fronteras. Pero para la constitución de una nación se requieren básicamente cuatro aspectos. Una conciencia de grupo, ya le vamos a explicar lo que significa. Una experiencia especial, grande, que los una como nación. Un sistema de gobierno y una tierra patria. Por eso nosotros tenemos a Chile como nuestra tierra patria. Estos cuatro aspectos, la conciencia de grupo, la experiencia unificadora y un sistema de gobierno y una tierra patria, constituyen los elementos básicos para la constitución de una nación bien fundada y basada en la estructura que Dios les da. La conciencia de grupo la tenían porque los israelitas tuvieron vínculos de sangre con los mismos comunes antepasados. Ellos no se casaron con gente de otras naciones, ellos se casaron con la misma familia de Abraham. Tenían lazos de sangre. No se casaron con con mujeres de otras naciones, sino de su misma base, de su misma etnia. Y los que se casaron con otras naciones, como fue el hermano de Jacob, Esaú, desaparecen de la historia. Porque Dios nos enseña a nosotros: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esto tiene en común una historia de casamiento entre la misma familia. Y como experiencia unificadora es que todo Israel fue sometido a los trabajos forzados, y como señalaba mi esposa, el genocidio, la matanza de los niños varones por los egipcios en el tiempo de Moisés,
que los mataban y los tiraban al río Nilo. Y ese dolor también en los trabajos forzados, el dolor de perder a sus niños recién nacidos, todo eso les sirvió a ellos como una experiencia unificadora. Y la rebelión, porque Moisés se rebeló ante la esclavitud hebrea, dirigida por Moisés, y los milagros portentosos que se sucedieron cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel, como son las 10 plagas de Egipto, terminando con la muerte de los primogénitos, el éxodo, la salida de Israel de Egipto, el cruce milagroso del Mar Rojo, todas estas fueron experiencias que los unieron tremendamente. Esta era una experiencia unificadora y quedaron en la memoria de Israel y de nosotros hasta el día de hoy. Nosotros aún estamos hablando de esta experiencia y todos alguna vez hemos predicado de esta experiencia extraordinaria. Entonces tenemos una conciencia de grupo, tenemos una experiencia que nos une como pueblo y tenemos un sistema de gobierno. Israel, cuyo gobierno era teocrático, es decir, gobernado por el mismo Dios, a través de sus representantes, quienes velaron por obedecer los mandamientos como leyes principales y subsidiarias. Y los mandamientos son 630 leyes, bueno, en realidad son 613 leyes, que se encuentran en Éxodo, en capítulo 20, 21, 22, 23 y siguiente. Con 600 y tantas leyes bajó Moisés del Sinaí, y esto constituía su sistema de gobierno, la ley que Dios le dio a Moisés. Y el cuarto concepto que hace que nazca una nación, una tierra patria. Como Chile es esta larga y angosta faja de tierra, los israelitas debían tener también una tierra patria. Y la Palestina era su tierra patria, la que Dios le había señalado a Abraham. Hacía 430 años atrás, Dios le había dicho a Abraham que su pueblo estaría preso en Egipto 430 años, pero que después lo sacaría con mano poderosa y les daría toda la tierra que veía Abraham. Y a tu descendencia daré esta tierra, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí Dios le está entregando esa pequeña franja de tierra entre Egipto y Siria, que estaba destinada a ser la tierra patria de este pueblo único. ¿Cómo la alcanzaron a conquistar? Inicia esta conquista en el libro de Números y su conquista completa en el libro de Josué. Entonces están los 4 elementos. Está una experiencia unificadora, está un sistema de gobierno y también la tierra patria. Estos 4 elementos constituyen las bases para constituir una nación, un país. Y ahí está el pueblo de Israel, donde la montaña lanzaba humo, rayos, tronaba la tierra, y la gloria de Dios y el pueblo todo estaba a la falda de este monte extraordinario. Entonces a los israelitas le fueron entregados su carta magna, que son los 613 mandamientos, la ley básica del nuevo reino. Algunas leyes de estas son parecidas a lo que se conocía en aquel tiempo como el Código de Hammurabi, que eran leyes que ya existían antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Moisés era conocedor de los códigos legales de su tiempo, ya con absoluta perfección. Y este Código de Hammurabi y las leyes de Moisés eran muy similares. Lo mismo que la narración de la creación de Israel, del mundo, es muy similar también con la narración de la creación del mundo de los babilonios. Después, en el capítulo 24, del versículo 3 al 8, ratificación de la alianza. Entonces Dios tiene a todo el pueblo en el Sinaí. Tiene a todo el pueblo en el Sinaí, y Dios ahora ratifica la alianza. Y es sellada con un sacrificio
y con derramamiento de sangre sobre un altar. La Biblia dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y aquí Moisés dice, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Allí Dios hizo la alianza con su pueblo y ellos le serían su pueblo y Él sería su Dios. Israel sería su especial tesoro y Él sería para ellos su Dios. Aquí Dios ratifica que llamó a este pueblo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, con Moisés. Aquí ratifica su deseo. Más de 400 años pasaron, pero Dios siempre cumple su promesa y su palabra jamás caerá por tierra. Y aquí vemos a Moisés bajando con las tablas de la ley para que el pueblo tuviera su sistema de gobierno, sus leyes y todo lo que requiere una nación. Y aquí está Moisés ratificando con sangre el pacto de la alianza. ¿Y por qué es relevante? Porque esta es la primera alianza que hace Dios con toda una nación bajo la montaña santa, la montaña gloriosa del Sinaí. Todo el pueblo recibe a través del sacrificio el pacto de la sangre que sella el pacto en la alianza en el Sinaí. ¿Y por qué es relevante? Porque este es el pacto de la alianza. Y posteriormente en el Nuevo Testamento alguien hace una alianza nueva. En la última cena, cuando nuestro Señor Jesucristo selló la nueva alianza con el sacrificio simbólico de sí mismo, habló de la sangre que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es la nueva alianza. Esta es mi sangre. De nuevo, esta alianza se basa en la sangre, pero ahora en la sangre de Jesucristo, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo, en la última cena, Él hace la nueva alianza. El pueblo tuvo pan y Cristo también hizo pan y tomó el vino y dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, sangre que es derramada por todo para remisión de pecado. Entonces, cuando Cristo está hablando de la alianza, la nueva alianza está hablando de la alianza que Israel hizo en el Sinaí, y ahora Jesús la trae en el Nuevo Testamento y dice, esta es mi nueva alianza, sangre del nuevo pacto, sangre de la nueva alianza eterna, perfecta y gloriosa, y última alianza, perfecta alianza, con el vino como símbolo de la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, sangre nueva y eterna. Y Jesús señaló con absoluta precisión que no había más pacto, no había más alianza. Esta es la última alianza con su iglesia. Así como Dios hizo pacto con Israel en el Sinaí, a quien constituyó como su nación, así Cristo hizo una nueva alianza en su sangre para toda su iglesia. Toda hora su iglesia entramos en pacto con Jesús para esta nueva alianza, para este nuevo pacto. Y Jesús nos señaló, ya no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en la casa de mi Padre. Entonces usted puede ver que Jesús cita a Moisés y cita la alianza primera que Dios hizo con el pueblo de Israel, y ahora Él hace la alianza nueva y eterna en su sangre preciosa. Amén.